doctor, gracias por recibirnos. Queríamos comenzar con una pregunta un poco más a manera de exploratoria acerca de las declaraciones que ha venido dando en torno a lo que es la democracia en el Perú en estos momentos, ¿no? Se ha hablado de una democracia híbrida, de una democracia que está también amenazada. ¿Cuál es su percepción, y ya a nivel más histórico, dentro de toda la trayectoria también judicial que usted tiene, de este momento de la democracia en el Perú? Bueno, he de referirme a lo más reciente, ¿no? The Economist hace una evaluación mundial de la situación de la democracia, coloca al Perú en la condición de democracia híbrida, y en esa evaluación resulta que el puntaje más elevado lo tiene el sistema electoral, ¿no? Con 8,5 sobre 10. Y el más bajo puntaje está asignado a las convicciones democráticas a nivel de ciudadanía del colectivo, de todos nosotros. No obstante lo cual, un tiempo después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expide una resolución en el caso Aguinaga Illón contra el Ecuador, en que se dice, en términos generales, que las autoridades electorales no pueden ni deben estar sometidas a juicios políticos, a juicios congresales. Y que si lo fueran, da a entenderse de un modo claro, la democracia estaría en riesgo, porque los jueces no serían libres, no serían autónomos, estarían sometidos a la espada de Damocles de una decisión política que podría generar la pérdida de la plaza, del empleo, la pérdida de la función, etcétera, ¿no? Entonces, y así la justicia en realidad no existe. Lo que existe aquí es el acomodo, la conveniencia, etcétera, ¿no? Ese panorama es el justificativo como para señalar que la democracia está en riesgo, porque es un justificativo técnico, la justificación racional de que la democracia en el Perú está en riesgo. Se Sí. refiere a la propuesta en específico del Congreso de modificar el artículo 99 para someterlos a juicio político. Concretamente me refiero a eso porque, como usted conoce, las autoridades electorales no hacemos juicios políticos propios, ¿no? De evaluación propia, ¿no? Y yo me estoy refiriendo a lo que existe y a lo que ya se ha dicho de modo concreto. Ahora, uno diría que dentro de las formalidades que tiene el sistema democrático existe también estos procesos formales como instituciones a través, en este caso, del Tribunal Constitucional, que exhorta al Congreso a establecer un juicio político. En este balance de poderes, de formalismos también dentro del sistema democrático, ¿cuál es su lectura? Porque finalmente el Congreso puede decir, bueno, ya tengo la autorización del máximo intérprete de la Constitución. Es lo que algunos congresistas efectivamente están diciendo. Esta sí es una evaluación personal. Yo asumo que aquí obedece a un plan preordenado de ataque al jurado electoral, al Jurado Nacional de Elecciones, al sistema electoral en general, pero en particular a quien habla, porque respecto de mí han habido oleadas de intención de ataque y de ataques dirigidas a recortar el mandato, a convertir el mandato del presidente en un mandato de cumplimiento administrativo solamente, a sustituirlo por algún juez jubilado o a someter al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a una elección interna entre sus miembros para que dentro de ellos se elija quién debe presidirlo, ¿no? Etcétera. Todo esto antes del 99 que quieren modificar. Y como usted ha señalado, la modificación del 99 ahora adquiere un valor agregado más fuerte, ¿no? Y es la decisión del Tribunal Constitucional del Perú que le señala al Parlamento que deben modificar el artículo 99 para incluir a las autoridades electorales, pero que en el caso de Salas Arenas ni eso necesitan, porque Salas Arenas ya es juez de la Corte Suprema. Bueno, el Tribunal Constitucional ha obviado
lo que es la jurisprudencia ya no solo es jurisprudencia ocasional, sino es una línea jurisprudencial, una doctrina jurisprudencial, diré mejor, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que los jueces de las altas cortes no pueden ser objeto de juicios políticos. Eso antes de Aguinaga y León. Y con Aguinaga y León dicen que los jueces electorales no pueden ser objeto de juicios políticos. De modo que, ¿por qué el Tribunal Constitucional se pronuncia contra la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Por qué? ¿Qué fuerza puede haber que los hace pronunciarse en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un ente que, como protege la Constitución, también está quien protege la Convención, ¿no? Y ese rol no le corresponde al Tribunal Constitucional del Perú, sino a la Corte Interamericana? Esa es una pregunta que hay que contestarla técnicamente, ¿no? Yo preferiría que quien contestara ese tema fueran los expertos, que contestaran ellos mismos, los jueces del Tribunal Constitucional. ¿De dónde se funda la fuerza suficiente para decir que lo que que lo que la Corte Interamericana ha dicho no opera en el Perú? ¿O ese es el comienzo de un nuevo estilo para decir vamos a reconocer solo algunos de los fallos de la Corte Interamericana y otros no? De repente, pues. ¿Y cuál es el mecanismo en estos casos a través de los que se puede seguir peleando la interpretación que ha hecho en este caso el Tribunal Constitucional? ¿Hay un instrumento adicional en el que se pueda ascender para garantizar la autonomía de los órganos electorales? Yo he presentado un documento al Tribunal Constitucional acompañándoles la copia de la sentencia Aguinaga y León, porque de repente no la han leído, ¿no? Puede ser el caso de que no se han enterado qué cosa dice. No he recibido respuesta. He pedido aclaraciones sobre sus decisiones. Tampoco he recibido respuesta. ¿Cuándo las envió? Hace más de un mes. Bueno, pero supongo que tendrá que ser la Corte Interamericana la que finalmente arregle los temas, ¿no? Porque no es el único caso en el que el Tribunal Constitucional está obrando, a mí me parece, con cierta disposición en contra. Que eso no es autonomía, perdón, no autonomía, eso no es imparcialidad. Eso no es imparcialidad. Uh-huh. Ahora, esto ocurre también en un contexto en el que se están levantando algunas voces en torno a la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana, ¿no? Hay bancadas en el Congreso, hay líderes políticos que vienen impulsando esa agenda. Y hay ex miembros del Tribunal Constitucional también que han dicho que no siempre sería, no siempre afectaría la institucionalidad del país. ¿Cuál es la interpretación de que este debate se dé justamente cuando el Tribunal Constitucional toma decisiones o fallos de este tipo que puedan amenazar la independencia de los órganos electorales? No puedo hacer un juicio político sobre el particular, no lo voy a hacer. Yo podría especular muchas cosas, ¿no? Pero no me corresponde especular. Le diré yo que ha sido una conquista del Perú el lograr finalmente que exista un órgano de esa jerarquía que esté por encima incluso de las posiciones, los apetitos, los conceptos, las concepciones personales o grupales, la que vigile el cumplimiento de los derechos esenciales, ¿no? Eso es lo que le puedo decir y es lo que le diré. Y respecto a los otros, las acciones que vienen también desde el Congreso, o sea, una es la que ha mencionado usted con el intento de la modificación del artículo 99, pero también se han impulsado investigaciones, ¿no?, contra usted y también contra el papel que tuvo el Jurado Nacional en las elecciones anteriores. ¿Cómo ve usted este proceso luego ya de casi 2 años de proceso electoral? Sí, una interesantísima pregunta. Aquí han habido varias entidades de observación especializada, observación electoral, una nacional, transparencia, y varias extranjeras, ¿no?,
de la OEA, de la Unión Europea, que han cumplido su rol de modo independiente y transparente, señalando que las elecciones en el Perú obedecen a los estándares internacionales aceptables y las han reconocido como limpias, transparentes, libres, igualitarias. 2 años después, todavía algunas entidades políticas y personajes no reconocen esa evaluación. Y no las van a reconocer tampoco porque al parecer es su justificativo perfecto para seguir atacando el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y en particular de su presidente. Bueno, es como que, no sé, los vecinos se reunieran y con los responsables que son los vecinos decidieran que el señor fulano de tal que vive en una de las casas está enfermo del corazón. Y por votación deciden que está enfermo del corazón, pues, aunque el señor no tenga nada en el corazón, ¿no? Pero deciden que, y está enfermo y lo declaran enfermo del corazón y como tal toman medidas de X o Y razón o forma o estilo porque han decidido que está enfermo del corazón. Los expertos han hecho su trabajo. Los expertos han dicho que estas son elecciones razonables, fueron, y también las municipales y regionales. De modo que en realidad no debía preocuparnos ese tema, de no ser porque algunas personas emplean recursos para movilizar prensa, televisión, canales informáticos, virtuales, grupos de personas y de atacantes, físicos y vocingleros, para poder fastidiar y molestar, entorpecer nuestra labor y finalmente también formalizar denuncias constitucionales, ¿no? Ahora con mayor razón, porque el Tribunal Constitucional les ha dicho que lo pueden hacer. Entonces, es todo un paquete de acciones coordinadas, un conjunto, diré mejor, de sucesos preordenados, preacordados, supongo que hasta sostenidos, ¿no? Porque no cuesta poco el tiempo de la televisión, el tiempo de la radio, el tiempo, qué sé yo, los troles, etcétera. No cuestan poco, ¿no? Y sobre esta materia del empleo de bots hay experiencias internacionales, ¿no? Que han venido incluso desde el hemisferio norte. Y un efecto también que deberíamos nosotros tomar en cuenta, y es el que ocurrió con la empresa Fox, por haber inventado un fraude que no existió y la responsabilidad que les ha venido por esa falsa imputación. Algún día llegará esto al Perú. Si volvemos a esas semanas que fueron bastante intensas políticamente, pero también para el país, de las acusaciones del falso fraude, ¿cuál era la situación? ¿Cómo recuerda esas semanas de que iban apareciendo las apelaciones unas tras otras, los cuestionamientos? Personalmente, ¿cómo estuvo esas semanas? En realidad el jurado no estaba preparado para un evento de esa naturaleza. Tengo entendido que nunca pasó. Se me ha explicado que eso no ha pasado. En esa intensidad y de esa forma nunca pasó. Y demoramos en ponernos al tanto, ¿no? Respondíamos al día, ¿no? Y sin mirar todavía el porvenir, ¿no? Lo que venía detrás. Pero ahora con Panorama sí puedo decir que esto ha sido totalmente planificado. Quienes atacaron y ofendieron, insultaron, vilipendiaron, pensaban que lo que tenía que ocurrir era que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se fuera, renunciara, ¿no? Y ya. O que declarara nulas las elecciones, o que hiciera alguna cosa para entorpecer el proceso electoral. ¿Semanas usted recibió llamadas a través de...? Amenazas distintas. Había gente que quería lanzar bombardas a mi casa, así se ponían de acuerdo, se iban a lanzar bombardas. Hubieron una multitudinaria presencia en el barrio, fastidiando con altavoces, una plataforma de camión, y mucha gente gritando con banderolas, bubucelas,
megáfonos, etcétera, ¿no? Al punto que un señor que hace periodismo, no sé si será periodista, dice que es como momento de vanagloria, ¿no? Un acto heroico de su parte, dice: nosotros le hemos hecho la vida cuadritos a Salas Arenas, ¿no? Somos sus enemigos, nos ha hecho la vida cuadritos, ¿no? Yo creo que una persona que se solaza de haber querido perjudicar o perjudicado a otra, algo debe tener, ¿no? Alguna cosa debe haber en él, alguna cuestión irresoluta de su personalidad, ¿no? Que está aflorando. En fin. Pero usted menciona que el jurado no estuvo en ese momento preparado para la cantidad de apelaciones. No, para eso no, para eso estábamos preparados. Lo que no para el estábamos ataque más mediático. Así es, no estábamos preparados para una cosa de esa naturaleza, un ataque coordinado, multilateral de ese tipo, que incluso terminó con viajes al extranjero, ¿no? De gente que fue a reclamar que tenían que hacernos una auditoría y que las elecciones eran incorrectas, que terminaron por hacerle decir a Mario Vargas Llosa que las elecciones fueron fraudulentas, ¿no? Y unos meses después, Vargas Llosa tuvo que corregirse, sin excusarse, porque jamás pidió perdón, que debió hacerlo, pero nunca pidió perdón, solo que dijo: las elecciones en el Perú han sido correctas, lo que pasa es que los peruanos votamos mal. Ya está. Entonces hay que entender que detrás de esas palabras está la excusa de un señor con un ego muy grande, ¿no? Que no es capaz de retroceder las cosas que dijo. Porque lo realmente caballeroso hubiera sido que diga: me equivoqué, me engañaron, me hicieron creer. Y yo confié en las personas que me dijeron que había fraude y lo seguí. Eso debió decir. ¿Y cuál es la estrategia ya del aprendizaje que nos puede dejar esa crisis de ataque y amenaza mediática que hubo en esos periodos para un futuro proceso electoral? Porque el Perú tampoco es que estemos tan tranquilos ahora, ¿no? Se da cuenta lo complicado de la pregunta y de la respuesta, ¿no? O sea, hay que agregar ahora a la función electoral de quien desempeñe la presidencia y quienes sean parte del jurado, que tienen que estar preparados para ser ofendidos, para ser vilipendiados, para que se les denuncie, se les queje, se les demande. Es una cosa que no era lo razonable, no era lo habitual en el ejercicio de la judicatura electoral en el Perú. Porque en el corazón está la protección del proceso electoral y Así es, ese es el deber, ¿no? Y acá es un tema de formación escolar, familiar, personal, social. Todo el que postula a una plaza universitaria, docente, funcional o de cualquier naturaleza, tiene que tener en su cabeza la posibilidad de que puede no ganar. Tiene que tener el ánimo, el afán, el espíritu, la fuerza, el coraje de realizar su postulación con todas las amplitudes que corresponden. Pero tiene que guardar en la cabeza la posibilidad de que podría no ganar. Podría no ganar. Porque no pueden haber en el Perú 13 presidentes del Perú. No pueden haber 13 presidentes del Perú. Tiene que haber uno o una. ¿Sí? Y ese uno o una puede ganar por un voto. Por un voto. No se necesitan 1 millón de votos de diferencia, ni 50,000, ni 5,000, ni 500, ni 50, ni 5. Un voto puede hacer la diferencia. Pero ¿este proceso usted cree que debilitó el sistema electoral o más bien salió fortalecido? ¿Cuál es la lectura que usted tiene? Porque igual estuvieron involucrados muchos tribunales electorales en las regiones resolviendo las apelaciones. Tuvo que trabajarse, creo que más que nunca, en resolverlos, además a contrarreloj, porque mientras más días ocurrían, más caos y más desinformación también había en los medios, ¿no? ¿Salió fortalecido el sistema electoral, debilitado? Internamente salió fortalecido, internamente. Pero nosotros trabajamos también con el concepto de confianza, ¿no? Y cuando comienza a machacarse de modo continuo fraude, el fraude, el fraude, el fraude, el fraude,
termina por comenzar a pesar en la conciencia colectiva también. Felizmente no de todos, pero sí de algunos. Entonces, se ha sembrado ese concepto. Y es curioso escuchar a los sembradores del concepto decir, no hay confianza en el jurado. O sea, la gente no tiene confianza por las ideas que yo he sembrado. Falsas ideas que he sembrado, pero no tiene confianza igual, ¿no? Entonces, el daño no está hecho así superficialmente, es un daño profundo que tiene que resarcirse, partiendo por el concepto de que cuando varios postulan a una misma plaza y es una sola, uno va a ganar y los demás no. Uno o una, a eso me refiero. Si nosotros partiéramos de ese concepto, entonces podríamos aceptar resultados, incluso resultados negativos, y reclamarlos, pero aceptar resultados negativos. De lo contrario, la frustración es tan grande y se genera con el colectivo que lo respalda una frustración tan enorme que es una herida abierta, difícil de cerrar. Una de las recomendaciones, bueno, de los instrumentos que se han generado para proteger a la institucionalidad ha sido apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que ha pedido garantías para usted, pero también para la institución. ¿Cómo se han implementado desde el Estado estas garantías? Ya, las garantías han sido personales y familiares y para mi desempeño funcional, porque soy yo quien quien se ha interesado por ellas, ¿no? Y felizmente ha sido respaldado y se ha conseguido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esas garantías personales y familiares de integridad y vida relativamente han sido cumplidas porque el dispositivo de seguridad dispuesto por la Comisión Interamericana no está del todo cumplido, ¿no? Y en cuanto a la investigación, que es otro de los rubros que la Comisión dispuso que se hiciera, estamos muy retrasados porque la mayor parte de las denuncias hechas por acosamiento político, que está previsto en la ley, han sido calificadas como delito de difamación o como expresión de la libertad de decir cosas, ¿no? Ejercicio de la libertad de expresión. ¿Sí? Pero ¿cómo, en las recomendaciones, cómo se traduce? ¿Más seguridad policial? ¿Más ¿qué tipo de garantías? Ya, en el tema de la seguridad, más seguridad policial. Eso está relativamente cumplido. En el tema de investigación, con indagar adecuadamente la naturaleza de los ataques que tienen que ver con la coacción para no ejercer la función idóneamente. Porque no es que me atacan solamente por atacar, no, me atacan para que deje la plaza, el puesto, la función de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y en la época de la segunda vuelta, para que torciera la votación electoral para favorecer a un candidato, a una candidata, ¿no? Para eso era el ataque. Entonces, eso es una coacción de todas maneras, ni siquiera, en eso no hay duda. Usted menciona que tiene relativamente cumplido el tema policial. O sea, Sí. ¿Falta o por qué es relativo? Sí, hay una falta, no en Lima precisamente, pero hay una falta de cumplimiento de ese sistema. Y yo no puedo dar más detalles por razones de seguridad. Y el otro rubro es el desempeño funcional. El desempeño funcional tenía que haberse producido libre de acosamientos. Dice dice la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el desempeño funcional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser libre de amenazas, libre de presiones, y nada de eso se ha cumplido. Porque sobre todo las presiones provienen del sistema congresal, ¿no? Entonces, a todas luces, la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana, importante desde luego, ha resultado insuficiente. Y por eso estamos solicitando que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte una medida provisional, ya jurisdiccional, ya no como la medida de la Comisión,
que el resto del mundo, el resto del ámbito latinoamericano, sudamericano, entiende como valedera, pero en el Perú están preguntando todavía si vale, no vale, si es administrativa, no es administrativa. Bueno, nadie duda en el Perú que lo que dice la Corte Interamericana tiene el valor de una decisión jurisdiccional de obligatorio cumplimiento. Estamos pidiendo que se dicte una medida así. Pero eso puede tomar más tiempo, ¿no? Son procesos más largos con la Corte. No es una sentencia, es una medida provisional que es también una medida rápida. Esperemos que la pronuncien rápido. Y en este caso, en las diferentes amenazas que ha recibido, tal vez podríamos detallar un poco más si esas amenazas son a través de teléfonos privados, a la institución, al domicilio. ¿Nos puede contar un poco más cómo ha sido este tipo de ataques o amenazas que ha empezado a recibir? Bueno, han sido domiciliarias algunas, de las cuales curiosamente la autoridad policial no ha dejado constancia. Otras han sido virtuales, incluso con la fotografía de una bala de fusil militar, ¿no? Y calificada por una fiscalía como difamación, cosa curiosa, ¿no? Y en fin, y rechazada también por otras fiscalías, y además de otras, pero la última, la penúltima diré, ha sido la de este señor Ayachi, que a voz en cuello ha gritado que para mí debe haber prisión o muerte, ¿no? Y que él cumplía, ellos dicen, nosotros cumplimos lo que decimos, ¿no? Y contamos con el respaldo del Parlamento y de la Fiscalía. Yo estoy seguro que no será de todos los fiscales ni de todos los miembros del Congreso. Una de las últimas amenazas, incluso recientemente la Fiscalía señaló que no iba a abrir investigación porque consideraba que formaba parte de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo usted siente en este caso ya como víctima de la amenaza este tipo de fallos? En una entrevista mencionó que incluso habían 12 causas en un primer momento, ¿no?, de amenazas virtuales y físicas, y que 8 fueron archivadas, 4 seguían. No sé si esta última estaba dentro de estas 12, pero las resoluciones del Ministerio Público parecen que es más atender hacia ir archivando los procesos, ¿no? Sí, pues porque parece que no hay una lectura cabal de las disposiciones del Código Penal, ¿no? Y hay que apoyar, pues, para que la Fiscalía las entienda mejor, ¿no? Yo no pierdo la fe en que eso ocurrirá, pero en todo caso son amenazas reales que no han sido atendidas. Demostración de que el Estado no está cumpliendo lo que debe cumplir. Uh-huh. Y ninguna de las personas además ha sido, en algún momento lo han citado a usted para declarar, para mostrar. Ha habido alguna declaración, pero no hay resultado aún. En este caso en particular, sobre las amenazas, ¿usted ha visto también que otros miembros del colegiado estén siendo afectados por una situación similar, o el ensañamiento es más hacia su persona? Aunque no exclusivamente contra mí, algunos miembros han sido también objeto, uno por lo menos ha sido objeto de amenazas. Usted va a continuar en el jurado superior hasta el próximo año, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones hacia el próximo año y lo que podría venir en este contexto también donde se sigue debatiendo si hay o no adelanto de elecciones? Bueno, nosotros estamos cumpliendo nuestro deber constitucional, es nuestra función. Yo estoy acostumbrado a cumplir las funciones que se me encomiendan y lo voy a hacer. Y si hubiera adelanto electoral, también lo voy a hacer. No es que lo esté prohijando o reclamando, sino que si hubiera un adelanto electoral, habría que hacer lo que corresponde como corresponde. Uh-huh. En este periodo, ya luego de los resultados del 2021, ¿usted ha tenido reuniones con las bancadas de Fuerza Popular, Renovación o Avanza País? No, yo no tengo reuniones con políticos. ¿No les han solicitado tampoco audiencia? Ah, no, sí, claro, claro.
Hay varios políticos que han querido venir a hablar aquí, al parecer por cuestiones relativas a vacancias de alcaldes y suspensiones de regidores. Yo no recibo políticos, no recibo políticos. Quien tenga algo que decir lo dice en audiencia. Pero en audiencias públicas tampoco han tenido encuentros como para... Los representantes que han asistido han intervenido y han hablado de lo que tenían que hablar, lo técnicamente, lo que razonablemente se tiene que hablar. Yo no quiero que me susurren al oído, ni tomarme un cafecito, ni cosa por el estilo, para luego perder apariencia de imparcialidad ante la gente. Si me reúno con uno, tendría que reunirme con todos. ¿Pero algunos han intentado comunicarse directamente con usted? ¿Han intentado comunicarse conmigo? Sí. Incluso una representante de una organización política, integrante de una organización política, que se molestó tremendamente porque no la atendí. Que se moleste nomás, porque yo no atiendo a los respetables señores políticos, no los atiendo. Porque atiendo a uno, tendría que atender a todos. Las denuncias y investigaciones que hay en el Congreso son precisamente usted habla de varias bancadas, pero son particularmente estas 3 bancadas, ¿no? O sea, con ellos no han solicitado que usted participe, ¿no? O de sus descargos, o se nos ha encontrado un evento público para cuestionarlo. En algún evento público hemos estado, pero no juntos, sino en el ambiente en el que se realizaba el evento público, pero no. Y si hubiera oportunidad de saludar, yo no tendría por qué no saludar, pero eso es todo. No voy a conversar sobre cuestiones que tuvieran que ver con mis decisiones. Varios constitucionalistas están analizando este periodo del país y han mostrado cierta preocupación por la concentración del poder que está adquiriendo el Congreso, ¿no? A través precisamente de los fallos del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que es un momento difícil para la democracia por los nuevos atributos que tiene el Congreso a raíz de estos fallos? Hay reglas básicas para la vida en democracia. Cuando el equilibrio de poderes se rompe o se desacomoda la democracia. ¿Y usted considera que hay un desequilibrio de poderes ahora en el país, de poderes del Estado? Parece que se percibe que hay un desequilibrio de poderes. Donde la parte más fuerte está en el Congreso. Esa es una conclusión de su parte. ¿Ha sostenido reuniones con la presidenta? ¿Hay una buena relación? No sostengo reuniones con la presidenta del Estado. La última vez fue cuando se produjo un Consejo de Estado hace como 4 meses, 6 meses, ¿no? Y nunca más fui vuelto a convocar hasta hace una semana, ¿no? O 2. No estaba en el país, no asistí. Otra parte que nos gustaría conversar con ustedes más a la rutina, ¿no? Cómo esto ha afectado la rutina tradicional que podría tener un presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene que andar con más seguridad, evaluar más a qué eventos va, qué no, cambiar su rutina, por si es que, cómo eso afecta el trabajo más cotidiano del presidente. Usted lo ha descrito cabalmente, no me ha dejado espacio para agregar. Le diré que no es habitual que un funcionario público tenga que hacer todo eso que usted ha señalado, ¿no? Y parece una cosa simple, ¿no? Pero no lo es. Yo he sido objeto de ataques de distinta forma, y en la calle, ¿no? Por algunos, y también de palabras de aliento por otros, ¿no? Por otros, a quienes ni conozco ni he visto antes, ¿no? Que han tenido palabras muy generosas, muy afectuosas. Ante lo cual solo agradecer y hasta luego, permiso y ya, ¿no? O sea, no es una vida habitual, pero es
momento que me ha tocado vivir y lo tengo que hacer, es mi deber. ¿Pero en qué momento de estos años usted sintió que estas amenazas eran serias? ¿Cuándo tuvo miedo de que pueda convertirse en algo? Cuando tuve que cambiar de lugar para vivir porque estaban amenazando con secuestro, ¿no? Y ahora que la amenaza es abierta, ¿no? Desembosada, ¿no? Y más aún afirmada con el respaldo de algunos fiscales y de algunos congresistas, porque eso dice Ayachi, ¿no? Contamos con el respaldo del Congreso y el respaldo del Ministerio Público, ¿no? Cosa curiosa, algunos señores congresistas han salido a defender al atacante, ¿no? No he escuchado una palabra de solidaridad con el atacado. En fin. Entonces, algo de cierto tiene que haber en esa afirmación del señor atacante. Pero los silencios del mismo gobierno a través de la presidenta o los silencios del presidente del Consejo de Ministros ante estos ataques que son explícitos, ¿también no deterioran la seguridad del jurado? Claro, desde luego, porque imagino que algunas fuerzas del orden también entenderán que esto es política, parte de la política del Estado. Tendré que decirle que en el Jurado Nacional de Elecciones, en algunos de sus locales, ha desaparecido la seguridad exterior por mandato policial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese debe ser un efecto, porque parece que un alcalde ha dicho que no se necesita, que el jurado no necesita, y se acabó. Suficiente. ¿En Lima metropolitana o en regiones? En Lima. En Lima. ¿Puede decir qué distrito? Acabo de sufrir una amnesia temporal. ¿Usted recuerda otro periodo desde el 2000, que con las leyes del fujimorismo hasta ahora, en estos últimos 20, 23 años, de crisis institucional como la actual, donde hay tanta precariedad en la toma de decisiones, en la forma de interpretar también la legislación en el Perú? ¿O este es el periodo que usted recuerda que es el más crítico de los últimos 20 años? Lamentablemente, este es el más crítico. Lamentablemente. Este es el más crítico. O sea, después de haber recuperado la democracia, han venido temporadas en las que ha habido mayor fluidez en el recambio democrático, algunos conflictos, ¿no? Pero este es un periodo muy crítico, y que además ha coincidido o se ha engarzado en una crisis también de la democracia a escala mundial, porque desconocimiento a resultados electorales no solo se da en el Perú, y el estilo se ha perfeccionado en el Perú, es de exportación. Supongo que los que han dirigido o que dirigen todavía el ataque pueden marketearse en el futuro, ¿no? Yo he sido el que ha hecho la vida a cuadritos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones también. ¿Tienes algún proceso electoral que quieres desconocer el resultado? Acá estoy, contrátame. Supongo que eso va a suceder, ¿no? Se marketean con lo que han hecho en el Perú. Lo pueden hacer. Los sistemas de desinformación la manera en la que desinforman es mucho más ágil ahora que antes, ¿no? Y claro, y va calando, sobre todo cuando en la ciudadanía, ya por estudios razonables, se descubre que la gente no lee periódicos, tampoco mira noticieros, y se enteran todo por las redes. Entonces las redes tienen que ser ágiles, rápidas, y poder presentar el panorama muy prontamente. Y eso consume la gente, la mayor parte de la gente, ¿no? La mayor parte de gente con acceso a tecnología, ¿no? Y entonces, eso es lo que están haciendo, empleando la tecnología del modo más perverso posible. Para terminar, doctor, ¿qué recomendaciones, o sea, si usted supiera hace 2 años lo que iba a venir el 2021, ¿qué haría diferente? O sea, ¿qué se recomendaría a sí mismo, sabiendo ahora ya todo lo que pasó? En realidad, nadie tiene esa posibilidad de mirar hacia el futuro, ¿no? No sé qué pasará dentro de 2 días, 1 día, 1 hora, 20 horas, 2 años, 10 años, 20 años, no lo sé, ¿no? Creo que nadie lo sabe, ¿no? Entonces, lo que sí
creo que lo que hay que hacer es fortalecer a los jueces, a los fiscales, que son, digamos, la fuente primaria de donde aparecen los órganos electorales, las cabezas de los órganos electorales especiales y el primer integrante de los órganos de los órganos electorales especiales son los fiscales unos y los jueces superiores los otros, ¿no? Y juez de la Corte Suprema y fiscal de instancia suprema para integrar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y capacitar a los profesionales abogados, capacitar a la colectividad en lo que significa la democracia, el recambio democrático, la importancia que tiene el recambio democrático ordenado, el conflicto que significa el quebrar el sistema de recambio, el interrumpir el sistema de recambio y preparar a los jóvenes para que no consuman los fake news, para que consuman ideas confirmadas, ideas firmes. Yo creo que una de las víctimas del fake news que no ha sabido resarcirse y resarcir el daño que a su vez ha hecho es el rebotador más famoso del mundo, ¿no? El rebotador de fake news más famoso del mundo, don Mario Vargas Llosa. Porque él, una vez constatado que le mintieron los que le hicieron tomar la pastilla, pero con la envoltura y todo, o comerse la tuna sin pelar, ¿no? Lo que debió él hacer no solo es decir que la elección fue limpia y transparente, sino que a mí me han hecho creer que hubo fraude y no lo hubo. Eso debió decirle. Eso debió decir. Pero en fin, es mi criterio. Bueno, nadie pidió disculpas tampoco con los votantes a los que se les acusó de fraude, ¿no? A las personas a quienes les dicen que les falsificaron la firma y no se las falsificaron. Así es. Lamentablemente para el desarrollo del Perú, ese todavía es un asunto pendiente.